De acuerdo, buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Buenas noches, licenciado. Buenas Buenas noches, noches. Buenas noches, licenciado. Jonathan. Buenas De noches, acuerdo, licenciado. buenas noches. Tienen ahí compartido en pantalla hasta donde quedamos. Ovidio, buenas noches. Obviamente, ustedes saben que en algún momento de la clase, y esto es bueno aclarar antes de empezar, pido que quienes estén conectados puedan hacer alguna participación. Y las personas que lamentablemente no contesten, o como ha sucedido en la anterior clase, que ha habido una persona que está llamando 3 veces y no ha contestado, significa que no está presente en la clase. Entonces, yo pediría que lo más importante más bien sea que se puedan conectar y puedan participar, si se diera el caso. Pero si se conectan y obviamente no participan, o si pregunto no responden, entonces a mí es como... Entonces me gustaría que volvamos a... Y básicamente lo que tenemos ahí compartido, que es lo que ustedes pueden ver, nos dice cuál es la forma en que se tiene que verificar el origen de una mercancía no preferencial. Entonces tenemos en este pequeño diagrama donde nos muestra, como ustedes pueden observar, un procedimiento de importación, y nos dice que si una mercancía ha sido sometida a derechos antidumping y o a derechos compensatorios, que vamos a ver un poco más adelante de qué se trata cada uno de estos, nos dice que lo que se tiene que aplicar es justamente el pago de los derechos que corresponden por haber infringido en una práctica desleal. Entonces, una vez que se paga estos derechos, se autoriza que la mercancía sea liberalizada en la aduana, y por lo tanto con esto se produce o se perfecciona la nacionalización de esa mercancía. Ahora, ¿qué sucede con mercancías que son similares a aquellas mercancías que han sido sometidas a un derecho antidumping? Como les había comentado en la anterior clase, podría ser el caso, como el ejemplo típico y clásico del que estábamos hablando, de lo que serían los duraznos al jugo. Entonces, se entiende que aquellos duraznos al jugo, como nuestro ejemplo, que provenían de China, eran los que están generando un proceso antidumping, un dumping, y se le estaba aplicando un derecho antidumping. Eso significaría que si estoy trayendo, que tengo que aplicar la misma medida. Por eso es que las similares van a acreditar su origen, y lo que sucedería sería que se ha presentado el certificado de origen y los requisitos que son complementarias y además son completos, entonces se autoriza que se produzca el desaduanamiento de la mercadería. Eso quiere decir que no se estaría cobrando nada adicional. Lo mismo sucedería en el caso de que si no presenta todos los documentos. ¿Qué sucedería? Si no presenta el certificado de origen o no presenta los requisitos faltantes, entonces se tiene que ejecutar una garantía, como ustedes saben, en el ámbito aduanero. Posteriormente de la ejecución de la garantía, puede presentar los documentos necesarios y los requisitos faltantes, y por lo tanto, después de que se ha nacionalizado la mercancía, se le libera la garantía correspondiente. Y por tanto, al liberarse la garantía correspondiente, se entendería que después de haberse autorizado la nacionalización de esa mercancía, efectivamente lo que se garantiza es que esa mercancía entre en libre circulación dentro del territorio nacional. Entonces, como ven, existe esta categorización o existe esta categoría de productos que se comercializan entre dos países en el marco de un acuerdo. Son los que se pretende justamente beneficiar, que serían aquellos productos considerados originarios. También pueden existir aquellos productos que no son originarios porque no cumplen con condiciones específicas, es decir, no han presentado el certificado de origen como corresponde. Y también tenemos los productos excluidos. Algunos países deciden que por proteger su industria nacional o por condiciones muy particulares de comercio, prefieren excluir cierto tipo de productos y por lo tanto estos no ingresan al proceso de negociación. Y como no ingresan al proceso de negociación, entonces se los excluye.
Entonces tenemos estos tres tipos de productos: los originarios, que se benefician del acuerdo; los no originarios, que no se benefician del acuerdo porque no cumplen con las condiciones establecidas en el origen. Si se acuerdan el ejemplo de la camisa, he utilizado todos los insumos importados y por lo tanto mi mercancía no es considerada como originaria. Por eso es que estos productos no son originarios en el marco de los compromisos que se habían establecido en un acuerdo específico. Y los últimos serían los productos excluidos, es decir, aquellos productos que no quiero que ingresen o que formen parte del proceso de negociación. Por tanto, estos tres grupos de productos son los que constituyen el comercio bilateral entre un acuerdo comercial, obviamente que ha sido establecido entre dos países, o podría ser entre un grupo de países. Además, nos dice que los productos originarios dentro de los acuerdos comerciales definen dos tipos de bienes que pueden ser considerados como originarios. Entonces ya nos está dando dos ámbitos grandes o dos ámbitos importantes. Nos dice el primero de ellos, los bienes totalmente obtenidos y producidos en uno de los países miembros del acuerdo. Y por lo tanto, todos los insumos y las mercancías resultantes de este proceso productivo serían considerados íntegramente obtenidos o totalmente producidos. Y viene el otro grupo donde nos dice que si bien existen algunos insumos que han sido utilizados que podrían ser importados, significa que inclusive bajo estas condiciones la mercancía cumple el origen. Si volvemos a nuestro ejemplo de la camisa, y para que sea totalmente obtenido o totalmente producido, se entendería que todos los insumos que estoy utilizando deberían ser insumos que forman parte de los países que forman el acuerdo. Entonces, la tela, los botones, el hilo, todo ello tendría que estar, obviamente, fabricado por los países que forman parte del acuerdo. Pero nos dice que en algunos casos podría darse que si utilizo insumos que son importados, es decir, de países que no son parte del acuerdo, también podrían reconocerse como originarios. Un ejemplo, en el caso de la camisa, es que los botones, yo podría utilizarlos que son provenientes de China, que no son originarios, pero que no tienen un impacto significativo en el valor comercial de la camisa que he fabricado o he producido, que lo vamos a ver también a detalle en qué consiste esto. Entonces, los bienes totalmente producidos u obtenidos son bienes originarios por excelencia, porque obviamente son bienes que componen el 100% de los insumos, o que el 100% de sus insumos son composición nacional o del país socio. Entonces, son bienes que han sido totalmente elaborados en el territorio de los dos países que forman parte del acuerdo. Nos dice que los bienes totalmente obtenidos o producidos pueden cumplir con estas condiciones o características, que en este momento los voy a enunciar, pero en la siguiente clase los voy a explicar a detalle, ¿está bien? Pero un poco para que tengan una idea, son aquellos que han sido del reino vegetal cosechados o recolectados en el país, los animales vivos que tienen que cumplir la condición de que sean nacidos o criados en el territorio nacional, aquellos bienes o insumos que han sido obtenidos de animales vivos en territorio de un país, las mercancías que son obtenidas de la caza, captura con trampas, pesca realizada en el territorio o en aguas territoriales o en zonas económicas exclusivas, los minerales u otros recursos naturales, los peces, crustáceos y otras especies marinas, y las mercancías obtenidas del lecho del mar o del subsuelo marino. Todas estas mercancías son consideradas como íntegramente producidas, por eso es que tienen también su nivel de importancia. Ahora, de igual manera, los desechos y desperdicios que pueden ser resultado de una producción y materia prima recuperada de los desechos y desperdicios derivados del consumo de estas materias primas. Y finalmente tenemos los productos elaborados enteramente en el territorio de un país miembro del acuerdo y en su elaboración se utilizan materiales totalmente originarios de los países miembros, que es un poco lo que habíamos hablado hace un momento, es decir, que se constituyen en materiales o insumos que forman parte de ambos países. Ejemplo gráfico para que lo puedan entender mejor, y como digo, lo voy a explicar un poco más adelante a mayor detalle. Ahora solamente es un poco lo que nos dice el OMC, pero cuando veamos a mayor detalle vamos a entender qué es lo que se dice en nuestros acuerdos. Entonces tenemos las mercancías totalmente obtenidas, como ven ahí, los animales vivos, los vegetales o las frutas y los minerales, que en ese contexto se entendería que son todos aquellos que han sido
totalmente obtenidos. Y como dice la diapositiva, en síntesis o en un pequeño resumen, los productos totalmente obtenidos provienen muchos de ellos de la naturaleza. Se obtienen en el territorio de los países miembros del acuerdo y cuentan con escasos procesos de producción. Es fácil entender esto, ¿no? Por ejemplo, tubérculos, papa, yuca, o en el caso de lo que podría ser también todos los vegetales, todas las frutas, porque se entendería que son bienes que no tienen un proceso productivo, no tienen una transformación, lo único que estoy haciendo es recolectarlos. Y además nos dice que los productos totalmente producidos son mercancías que resultan de varios o diversos procesos productivos que no utilizan ningún componente o insumo no originario. El ejemplo de la camisa, todos los materiales tienen que ser originarios. Entonces, como ven, hay estos dos conceptos o estos dos principios, los totalmente obtenidos o los totalmente producidos. ¿Dudas, comentarios, crítica que quieran hacer hasta esta parte, por favor? Si no hay nada, entonces me gustaría pasar a hablar de un instrumento que es conocido como el Convenio Internacional para la Simplificación y Armonización de los Procedimientos Aduaneros, que es más conocido como el Convenio de Kioto. Seguramente ya les han hablado de este instrumento, seguramente ya les han comentado, pero si no les han hablado o no les han comentado, lo vamos a hacer en esta clase. Solamente para tener una idea general, quisiera saber si alguno de ustedes conoce este instrumento o si ya les han hablado en alguna de sus clases. Licenciado. Alia, buenas noches. Buenas noches. Sí, usted puso un video en la plataforma y ahí nos explica. Entonces, mejor ya no explico. O sea, algunos no lo han debido ver. Digo. Seguro, podría... No, no lo he visto. Sí, explique nomás, Lisa, por favor. Ah, no, si es Marta que no ha visto, no, pues no puede ser. Marta nunca ve nada. No, no he visto el video. No, la verdad no lo he visto, honestamente. No, Está bien, me alegra la honestidad. Muchas gracias, Marta. honestamente, es que no. Sí, está bien, no hay problema. Un resumen muy general de qué trata este instrumento, porque ustedes que están viendo el tema de procedimientos aduaneros, sé que les va a interesar también, no solamente por esta clase, sino que este Convenio Internacional para Simplificación y Armonización de los Procedimientos Aduaneros no solamente habla de normas de origen, habla de todos los procedimientos aduaneros que se tienen, que de manera particular para nosotros lo que nos interesa, como dice en la diapositiva, es el anexo K, que es justamente la parte de origen. Pero bueno, tratando de repasar algunas ideas y algunos conceptos, este acuerdo, que es el Convenio de Kioto, nace en 1973. Acuérdense un poquito las fechas ahora porque nos va a ayudar a interpretar algunas cosas. Los miembros de lo que era el Consejo de Cooperación Aduanera de Bruselas, que ahora se conoce como la OMC, perdón, la OMA, que básicamente tiene este instrumento todavía vigente, que es el Consejo de Cooperación Aduanera, redactan este instrumento, que es conocido en primera instancia como el Convenio de Kioto, y establece los primeros regímenes aduaneros que eran homologados por los países. 1973, calculen más o menos cuántos años pasan a la fecha, ¿no? Son creo que 49 años los que pasan. Nos dice que el Convenio de Kioto está abierto a la adhesión de cualquier Estado, así como de las uniones aduaneras o uniones económicas. ¿Se acuerdan en el anterior módulo cuando hablábamos un poco de lo que era una unión aduanera y de lo que hablábamos de lo que era una unión económica? Entonces nos dice que no solamente está abierto para los países, sino también está abierto para lo que podría ser la Comunidad Andina o la Unión Europea, o el Mercosur si prefieren ustedes. Y nos dice además que en el momento cuando un país decide adherirse a este instrumento, tiene que aceptar como mínimo un anexo.
Entonces, solo un anexo. Vamos a ver cuántos anexos tiene para que puedan entender si un país podría hacerse miembro del Convenio de Kioto o no. Y posteriormente nos dice cada uno de los anexos restantes se podrían ir aceptando por separado. El convenio fue modificado en Bruselas el 29 de junio de 1999. Del 73 al 99 pasan 26 años, ¿no es cierto? Y da lugar a un instrumento denominado el Convenio de Kioto revisado. Ahí nos dice que la revisión tenía por objeto proporcionar a las administraciones aduaneras un conjunto moderno de principios uniformes, es decir, que todas las aduanas del mundo hablen de alguna manera el mismo idioma. Por eso es que se buscaba que era uniforme. Y además que permitiera establecer procedimientos aduaneros sencillos, eficaces y previsibles, y también un control aduanero eficaz. Ahora, partiendo de estos principios de procedimientos aduaneros sencillos, eficaces y previsibles, habría que preguntarse si en primera instancia la Ley General de Aduanas cumple con lo que dice ahí. Y en segundo lugar, habría que preguntarse o recordar en qué fecha fue promulgada la Ley General de Aduanas. ¿Se acuerdan ustedes? El 28 de julio, licenciado. No, creo que haya sido tanto. Sí, el 28 de julio, ¿está bien? ¿Quién dijo? Jonathan, licenciado. Gracias, Jonathan. Muchas gracias. 1990. 99. Sí, en realidad esa es la confusión clásica que existe, ¿no es cierto? La ley 1990, que es la Ley General de Aduanas, es su número, 1990. Ajá. Sí. ¿Dónde estás escapando, Marta? La ley 1990 es el número de la ley, pero que fue promulgada efectivamente, si se fijan, un mes después del convenio de Kioto revisado. Porque tenemos que efectivamente el 28 de julio de 1999 se promulga la Ley General de Aduanas. Ahora, la Ley General de Aduanas de nuestro país es un instrumento que se constituye en su momento como un instrumento moderno, tal como dice ahí. Porque efectivamente, cuando ustedes revisen la Ley General de Aduanas, van a darse cuenta que es una réplica de lo que establece el convenio de Kioto revisado. ¿Qué es lo que sucedió? Se promulgó el 29 de junio del 99 el convenio de Kioto y un mes después, el 28 de julio de 1999, se promulga la Ley General de Aduanas. Y la Ley General de Aduanas rescata prácticamente todo lo que dice el convenio de Kioto revisado. Ahí va el primero de los datos, no diré curiosos, sino más bien interesantes, porque en ese año se renueva la Ley General de Aduanas boliviana y nos quedamos con ese instrumento. Ahora, el convenio de Kioto revisado sigue vigente, al igual que la Ley General de Aduanas de Bolivia, lo que quiere decir que es un instrumento que permite que efectivamente los procedimientos aduaneros sigan constituyéndose en instrumentos vigentes. ¿Les parece interesante ese primer dato? Sí, licenciado, la verdad no sabía. Hay mucha gente que no conoce de la existencia del convenio de Kioto revisado, pero en realidad lo que les digo es que el texto del convenio de Kioto revisado es similar, si no idéntico, en su redacción a la Ley General de Aduanas. O si prefieren, la ley es similar en su redacción al convenio de Kioto revisado. Sí, entonces, cuando ustedes... Parte de todo lo que es los regímenes aduaneros son lo que nos han hecho estudiar a nosotros, digamos, ¿no? Cuando tenía un curso de regímenes aduaneros, lo primero que nos hacen leer es el convenio de Kioto. Exactamente. Y justamente esa es la razón del por qué les hacen leer. Porque es básicamente lo que dice la Ley General de Aduanas. Ahora, cuando ustedes conversen con alguna persona que, entre comillas, es una persona que conoce de aduanas, pregúntenle si conoce el convenio de Kioto. Y después díganle, ¿y el convenio de Kioto revisado? Solo por curiosidad. Y van a poder ustedes tener una idea de si las personas con las cuales están conversando, sus interlocutores, realmente conocen un poco de este instrumento o no.
que por lo general las respuestas que yo he recibido es que no la conocen, pero es importante que ustedes sepan, conozcan y obviamente si alguna vez alguien les pregunta, digan, sí, claro, es el mismo año de promulgación de la Ley General de Aduanas. Pero veamos por qué es importante, no solamente porque existen esas coincidencias. Nos dice que la revisión de 1973 a 1999 se hizo necesaria primero porque habían cambios en el comercio, cambios en los transportes y cambios en las técnicas administrativas desde el 1973 hasta 1999. Realmente hay bastantes cambios que se dan en el tema del comercio. Aparecen buques más grandes, aparecen logísticas mucho más importantes, aparece el Internet. Entonces, inclusive la comunicación se había transformado y había cambiado. Y por eso es que era necesario, obviamente, avanzar en una modificación de la Ley General de Aduanas. Y nos dice además que el primer instrumento, que era el Convenio de Kioto, era un instrumento que no había favorecido a la armonización y simplificación de los procedimientos aduaneros. Lo que pasa es que en su momento había la fuerza y la lucha de poder entre lo que era Rusia y lo que era Estados Unidos. Y lo que sucedía en esos casos es que Estados Unidos quería tener su propia regulación aduanera y quería que los países se acoplen o se acojan a su propia regulación aduanera. Entonces, obviamente Estados Unidos tenía un fuerte impulso desde 1973 hasta 1999 para que los países no utilizaran el Convenio de Kioto. Pero posteriormente se dieron cuenta de que era necesario contar con un instrumento armonizado y por eso es que se permite avanzar en esta revisión del instrumento. Por esto es que nos dice acá que muy pocos países habían aceptado los anexos, muchas partes habían puesto reservas y que por lo tanto las disposiciones jurídicas de los diferentes anexos no eran aceptados por todos los países. Entonces eso generaba muchos problemas y muchas trabas al comercio como tal. El Convenio de Kioto, entonces, el revisado, nos dice que está dividido en 4 secciones. El primero es el protocolo de enmienda, obviamente de 1973 a 1999. Es necesario decir que se está adoptando un nuevo instrumento. El segundo, la segunda sección, es el cuerpo del convenio, que básicamente es donde te explican cómo funciona el convenio. Después tiene un anexo general y tiene anexos específicos. Más abajo nos dice que efectivamente el cuerpo del convenio están las disposiciones que regulan el objeto del convenio, su adopción, la administración, la entrada en vigor, la adhesión de los países, es decir, cómo funciona el convenio como tal. Pero lo importante son justamente los anexos, porque nos dice que el anexo general tiene disposiciones que van a regular las formalidades del despacho, que es lo que todos nosotros conocemos. Además, las funciones de la aduana y los procedimientos aduaneros. ¿Se acuerdan cuando les decía que un país tiene que adoptar solamente uno de los anexos? Nos dice que efectivamente el acuerdo tiene 10 anexos y contiene 25 capítulos, cada uno de los cuales se refiere a un procedimiento aduanero distinto. Y las partes contratantes solo debían adherirse a los anexos específicos o a los capítulos que aplicaban sus administraciones aduaneras. ¿Qué significa? Que si Bolivia hubiera decidido en algún momento adoptar el Convenio de Kioto, debería haber aplicado o debería haber aceptado solamente uno de los 25 capítulos, no necesitaba más. Obviamente, ya les he dejado claro de que Bolivia no es parte del Convenio de Kioto. Bolivia no lo ha suscrito, Bolivia no lo ha firmado y tampoco se ha adherido en ningún momento. Y muchos países de la región tampoco lo han hecho. Pero lo extraño es que la normativa de la mayoría de los países sí lo utiliza y sí lo aplica, aunque no se haya adherido. Fíjense, este es un pequeño detalle de cuáles son los anexos específicos que se tienen en el Convenio de Kioto y obviamente se pueden ver que los puntos que están ahí descritos son aquellos que nosotros conocemos en materia aduanera. El primero de los capítulos, que es el del inciso A, nos habla sobre la llegada de mercancías y almacenamiento temporal. Claramente es algo que se aplica. B, importación. C, exportación definitiva. El inciso D, que son depósitos y zonas francas, que también los conocen. El inciso E, tránsito, transbordo y cabotaje. Todos estos instrumentos y toda esta normativa está vinculada con la Ley General de Aduanas y está ahí claramente.
Fíjense ustedes, perfeccionamiento activo y pasivo, el reintegro y la transformación, que es el drawback o el retext que entra también dentro de esta figura. El inciso G, que es la importación o internación temporal para reexportación en el mismo estado, que lo habíamos hablado en algún momento, estas importaciones para ferias que ingresan al país y que vuelven a salir del territorio nacional en las mismas condiciones en las cuales han ingresado. Las infracciones aduaneras, los procedimientos especiales que son el régimen de viajero, el tráfico postal, el ingreso de vehículos comerciales o vehículos turísticos, los envíos de socorro, todos ellos que están en la ley. Y el último inciso, que es justamente el del anexo K, nos habla sobre el origen de las mercancías, que es en el que nos vamos a concentrar en esta clase. Y nos dice que básicamente están lo que serían las reglas, las pruebas y el control de pruebas documentales. Ustedes tienen que entender que efectivamente cuando hablamos del origen de las mercancías, se debe considerar que existen 3 etapas importantes. Y estas 3 etapas son justamente la etapa relacionada con la emisión, que es la del medio, verificación y control, y la primera con la calificación del origen. Cuando vemos la parte de la calificación del origen, se supone que ahí tenemos que ver cuáles son los criterios que se aplican para que una mercancía califique como originaria. Eso es lo que nosotros deberíamos aprender y es lo que deberíamos saber. Ahora, el momento de la emisión, obviamente después de que se ha verificado que la mercancía califica, se supone que se elabora lo que sería, lo voy a poner de manera general porque no es lo único que sirve, pero es lo más usual y es el certificado de origen. Entonces se tiene que demostrar si una mercancía es originaria o no. Y por lo general, esta demostración se hace a través de la utilización de lo que sería un instrumento de verificación de origen, que por lo general es el certificado de origen, pero existen otros instrumentos para verificación del origen. Entonces, eso es lo que me sirve en la segunda instancia o en la segunda parte. Y en la tercera instancia o en la tercera parte, que está relacionado justamente con la verificación y el control, está justamente vinculado con el accionar de la aduana. Entonces, si entendemos estos momentos que se tienen para poder determinar el origen de una mercancía, vamos a poder fácilmente entender en cuál de estas etapas es donde se tiene que intervenir, dependiendo de la función o de la actividad que vayan a desarrollar ustedes, porque es importante entender que, por ejemplo, cuando hablamos de emisión, estamos hablando que existe una entidad encargada de emitir los certificados de origen. Y por lo tanto, se entiende que es una entidad habilitada para emitir los certificados de origen. ¿Qué es lo que van a hacer estas autoridades? Van a verificar que efectivamente la mercancía cumpla con los criterios que se aplican para que pueda calificar como originaria una mercancía específica. Ya habíamos visto lo que era íntegramente producidos o íntegramente elaborados, ¿se acuerdan? Que eran nuestros 2 primeros conceptos que lo habíamos visto en el ámbito de la OMC, que los vamos a repasar ahora para tener una idea clara. Entonces, si tú eres una persona que quiere producir o fabricar una mercancía y esa mercancía tiene miras o destino otro país, es decir, tu objetivo, tu intención es exportar, entonces lo que tendrás que hacer es trabajar en este ámbito de lo que vendría a ser la calificación del origen. Tendrías que ver cuáles son los criterios que se tienen que aplicar para que califique en origen. Si eres una persona que quiere trabajar en una institución gubernamental, en el caso de Bolivia, que se encarga justamente de emitir
los instrumentos de verificación del origen, tal es el caso del Cenavex, tendrás que pensar en concentrarte en lo que vendría a ser la emisión del certificado de origen. Y si eres una persona que quiere trabajar en una institución también pública, pero que está controlando la importación de las mercancías, entonces deberás pensar en el accionar de la aduana, pero también si eres un importador, se entenderá que te interesa también conocer el certificado de origen que se está trayendo, acompañando a una mercancía que está ingresando al territorio nacional. Entonces, como ven, estas son las tres instancias en las cuales cada uno de nosotros, como actores del comercio internacional, podríamos participar de manera activa. Todo depende del tipo de función o labor que quieras desarrollar cuando decidas involucrarte en temas de comercio exterior. ¿Se entiende? ¿Fácil? ¿Para todos claro? Sí. Gracias, Jonathan. Gracias, Laura. ¿Alguien más? Sí, sí, está claro. Perfecto, muchas gracias, Eric. Entendido. Excelente, Roberto, muchas gracias. Entonces, con esta idea inicial, podríamos empezar a ver lo que establece justamente este anexo K, que es justamente el anexo que, como les había adelantado, tiene 3 capítulos. El primero de los capítulos son las reglas de origen. Como ven en nuestra pizarra, las reglas de origen están vinculadas con la calificación del origen de la mercancía. El segundo de los capítulos, prueba documental de origen, tal como les había mencionado, el tema de lo que es la emisión del certificado de origen o las diferentes pruebas documentales de origen que existen. Y el tercer capítulo que está vinculado con el control de estas pruebas documentales. Cuando se habla del control de las pruebas documentales, efectivamente se habla del accionar o de la participación que tendría justamente la institución dedicada a la verificación de lo que sería el origen, que como les había mencionado, vendría a ser el caso de lo que es la aduana nacional. Entonces, entendiendo esas condiciones, se puede decir que efectivamente nosotros tenemos que entender, conocer y estudiar de qué trata cada una de ellas. Yendo al primero, que sería el primero de los capítulos, que es justamente las reglas de origen, fíjense las primeras definiciones o conceptos. Estas primeras definiciones, o si prefieren definiciones iniciales, son muy importantes que las vayan a entender, porque nos va a ayudar a poder hablar en términos ya de criterios de origen para poder manejar claramente todos estos conceptos. Entonces, tal vez pediría que un poco se concentren en esta parte para poder entender todo lo demás. Partimos de lo que sería un criterio de transformación sustancial, que nos dice que es justamente el criterio respecto del cual el origen, como nos está diciendo, se determina considerando al país de origen como el país donde se llevó a cabo, y esto es lo importante, la última transformación de fabricación o de procesamiento, según la cual se confirió al producto, su carácter esencial. Voy a tratar de hacer una pequeña explicación de esta parte. Entonces, lo importante es que es un criterio de transformación sustancial. Estoy transformando la materia prima en un bien final totalmente distinto a lo que es o a lo que era la materia prima, y por lo tanto le estoy dando ese carácter esencial de la mercancía. Un ejemplo sencillo: ustedes tienen un celular en la mano y la mayoría o lo tiene cerca o lo está utilizando, pero ese celular tiene
varios componentes que están vinculados con la pantalla, la carcasa, los microprocesadores, la memoria interna, la batería y diferentes partes o insumos que para nosotros constituyen una mercancía denominada celular. Ahora, ¿qué le da el carácter esencial a ese celular? Que funcione todas esas partes de manera conjunta y por lo tanto para nosotros vamos a pensar que el origen de la mercancía que tenemos en nuestras manos, por eso nos dice prácticamente el país de origen, es aquel donde se ha generado la última transformación de fabricación. En el caso del celular estamos hablando de fabricación, que le confiere al producto su carácter esencial. Entonces, para nosotros, aquel país que le ha dado el carácter esencial, le ha dado ese carácter de celular, es aquel que debería estar reconocido dentro de nuestro equipo como el país donde se ha realizado la última transformación de fabricación. Por eso es que ustedes, cuando miran el celular, pueden leer claramente dónde ha sido fabricado. En algún momento habíamos revisado y habíamos visto que efectivamente la mayoría de los celulares que tenemos son fabricados en China. Por más que sus componentes sean americanos, sean coreanos o provengan de cualquier otro lado. Entonces, como ven, ese carácter esencial que se le da a la mercancía es lo que le permite justamente reconocer su criterio de transformación sustancial. Porque he transformado la materia prima o los insumos en un bien final. Lo mismo se podría aplicar en el caso de la camisa que hemos estado hablando durante estas clases. Es decir, tengo la tela, tengo los botones, tengo el hilo, pero ¿qué le da el carácter esencial a ese producto? La confección que he realizado para convertirla en camisa. Ahora, obviamente, ¿dónde se le ha dado ese carácter esencial? Es justamente donde se ha realizado la última transformación de fabricación, porque he fabricado esa camisa. Como ven, entonces, ese criterio de transformación sustancial es el que permite reconocer como originaria una mercancía. ¿Dudas sobre este primer concepto? ¿O comentarios? Licenciado, buenas noches. Sí, Freddy, por favor, adelante. En caso de, bueno, como el ejemplo usted decía que en China es el fabricante, ¿no? En caso de un ensamblaje, por ejemplo, de celular, ya que sus componentes pueden ser americanos o de otros países, digamos, y el ensamblamiento, porque ya dice procesamiento, ¿no? Entonces, ¿también se consideraría ese concepto, licenciado? De momento, no. Y lo vamos a dejar como que no, hasta que les explique cuando se da ensamblaje, bajo qué condiciones. Pero inicialmente no entraría el ensamblaje. Ya, gracias, licenciado. No se Licenciado, este criterio. disculpe, entonces existe una gran diferencia entre ensamblaje y procesamiento. Exactamente. Perfecto, gracias. Tenemos una diferencia entre ambos criterios, que a medida que vayamos desenvolviendo este tema, los voy a ir desarrollando. Gracias, Liz. Porque fíjense que nos dice que tiene que haber una transformación o tiene que haber un procesamiento. Cuando hablo de transformación, estoy utilizando un proceso productivo que lo que me está permitiendo es una mercancía se convierte en algo nuevo, en algo distinto, en algo diferente. Y cuando hablo de un proceso productivo, podría ser la mezcla de varios insumos. Un ejemplo claro y el más sensible es de la harina estoy convirtiendo en pan. Es un proceso que efectivamente le está dando un nuevo carácter esencial a esa mercancía. Y eso es lo que nos interesa a nosotros. El producto tiene que tener un nuevo carácter esencial. Entonces, eso es lo que genera justamente la diferencia. Pero para ir aclarando algunas inquietudes, fíjense la segunda parte lo que nos dice. Nos dice que no se va a considerar como perfeccionamiento o transformación sustancial, lo que tenemos aquí arriba, a las operaciones que no contribuyan o que contribuyan en menor medida a proporcionar las características o propiedades esenciales de las mercancías. Y nos da además algunos ejemplos. Y nos dice que bajo estas condiciones,
obviamente no se va a considerar una transformación sustancial. Fíjense, operaciones necesarias para la preservación de la mercancía durante su transporte o almacenamiento. Es decir, como dice en la segunda parte, el embalaje de la mercancía obviamente no le está dando un nuevo carácter esencial. La cajita en la que han recibido ustedes sus celulares cuando lo han comprado, o cuando han visto algún equipo de sonido, o cuando han visto alguna lavadora, o cuando han visto algún artefacto, se han fijado que solamente es para preservar la mercancía, para su para su transporte o su almacenamiento. Eso no le está dando un nuevo carácter esencial a la mercancía. En el inciso B nos dice operaciones que son destinadas a mejorar el embalaje o a la calidad de comercialización de las mercancías, es decir, mejorarle la caja en la cual estoy presentando el producto o presentar en una caja con muchos otros colores que sean más llamativos, no cambia, no le da una nueva característica. Además nos dice el acondicionamiento de las mercancías para ser enviados, o la división o agrupamiento de bultos, o la combinación y la clasificación de mercancías, o el cambio de embalaje. Nada de eso le está dando un nuevo carácter esencial. Fíjense el inciso C. ¿Se acuerdan de lo que estábamos hablando? Operaciones simples de ensamblaje. Tampoco le da un nuevo carácter esencial a la mercancía. Solamente lo estoy armando. Si ustedes han visto, hay algunos muebles que, por ejemplo, llegan en el caso de Brasil, que son las mesas de planchar. No sé si las han visto ustedes. Que les llegan en tablones y vienen en pequeñas bolsitas los tornillos, vienen sus otras piezas o partes. Entonces, cuando ustedes las reciben, las arman y solamente están haciendo un pequeño ensamblaje de esas partes o piezas. O si prefieren, alguna motocicleta que es traída desde la China, porque las motocicletas están llegando últimamente desarmadas, ¿no es cierto? Entonces lo único que haces acá es ensamblarlas o armarlas. Eso no ayuda. El inciso D nos dice mezcla de mercancías de diferentes orígenes, a condición de que las características del producto resultante no difieran esencialmente de las características de las mercancías mezcladas. Podría poner, qué sé yo, toddy con azúcar, y al final las mercancías son, por un lado sigue siendo toddy, y por el otro lado sigue siendo azúcar. O en el caso de los cereales, que mezcle un poco algunos cereales, pero no pierden su característica o su esencia, siguen siendo cereales, y por lo tanto también vienen de diferentes orígenes, pero no le cambias, no tienes una nueva mercancía resultante, es simplemente una mezcla de las mercancías de diferentes orígenes. Entonces, este tipo de condiciones particulares no le dan un nuevo carácter esencial a la mercancía. Estos dos conceptos que estamos viendo ahora nos habla sobre el país de origen de las mercancías y nos dice que el país donde las mercancías fueron producidas o fabricadas ya cambia un poco también el criterio, ¿no es cierto? Tiene que ser producido o fabricado. Ya estamos entrando a una profundización de lo que vendría a ser el concepto. Entonces nos dice que tiene que haber un criterio que haya sido establecido a los efectos de aplicación de lo que vendría a ser la desgravación arancelaria relativa a las restricciones cuantitativas o cualquier otra medida relativa al comercio. Entonces la mercancía tiene que calificar como originaria para que pueda ser reconocida como el país donde las mercancías han sido producidas o fabricadas. Por eso es que el concepto de país de origen de las mercancías nos ayuda a aproximarnos a esa idea. Ahora, las reglas de origen nos dice que son aquellas disposiciones que han sido desarrolladas a partir de los principios que han sido establecidos por la legislación nacional o por los convenios que son denominados los criterios de origen, que van a ser aplicados por un país a fin de determinar el origen de una mercancía. Lo que significa que en este momento nosotros estaríamos en esta primera parte donde estamos viendo la calificación del origen de una mercancía. Y tenemos que ver cuáles son los criterios que va a aplicar una mercancía para que sea reconocida como originaria. Ya les decía que en los acuerdos que tiene firmado Bolivia se cuentan con diferentes criterios para calificar una mercancía como originaria. Pero en algunos casos los criterios son generales y esos criterios generales son justamente los que nacen o los que
provienen de lo que sería justamente este convenio de Kioto. Entonces, estos criterios de origen, que son un poco los que vamos a ir desenvolviendo, que la OMC nos lo mencionaba, si se acuerdan la anterior diapositiva, pero que acá los vamos a ir revisando a mayor profundidad. ¿Se acuerdan del concepto que nos daba la OMC de mercancías íntegramente producidas? O mercancías producidas íntegramente. Nos dice que son aquellas que van a ser consideradas como originarias de ese país, siempre y cuando sean íntegramente producidas en un país o producidas íntegramente en un país determinado. Y nos empieza a describir cuáles son ese tipo de mercancías. Nos dice, por ejemplo, los productos minerales extraídos de su suelo. Esto claramente tiene que ser originario, porque pónganse a pensar en la mina en Potosí, que está en una condición lamentable, pero como ejemplo nos sirve. El mineral que se extrae de ahí, que por lo general era plata, wolfram o alguna aleación que podría existir de otros minerales, pero quedémonos con plata, efectivamente es extraído del suelo y es del territorio boliviano. Entonces no hay otra forma de que ese mineral pueda ser considerado como originario si no es extraído en Bolivia. ¿O qué opinan ustedes? Entonces, como ven, estos productos minerales que son extraídos del suelo son originarios, no tienen otra condición. Pero también nos dice que podrían ser extraídos de las aguas territoriales o del fondo de los mares u océanos. No se olviden que el Convenio de Kioto es un instrumento general, no es un instrumento exclusivamente para Bolivia, sino es un instrumento para aquellos países que efectivamente tienen aguas territoriales o que también tienen en el fondo de sus mares u océanos productos minerales. Entonces, ellos o esos países también pueden extraer de lo que vendría a ser de sus aguas territoriales o del fondo de sus mares u océanos, tal como lo dice el Convenio de Kioto. Adicionalmente nos dice todos aquellos productos que son cosechados o recogidos en el país y que corresponden al reino vegetal. Entonces, todo lo que sea del reino vegetal, ¿no es cierto? Que podrían ser, como ven ahí, hortalizas, legumbres, o cualquiera de ellas, que efectivamente, si las recoges en el país, obviamente se van a considerar como originarias de Bolivia. El siguiente de los criterios para que sea íntegramente producido o producido íntegramente, como prefieran ponerlo ustedes en el orden que mejor les resulte a ustedes para acordarse, nos dice que son los animales vivos, pero tiene una característica particular. Estos animales vivos tienen que ser nacidos y criados en el país. Entonces, si hay animales vivos, por poner un ejemplo, en la Feria de Santa Cruz, que han sido traídos del Brasil o han sido traídos del Paraguay, no cumple con este criterio, porque el animal vivo tiene que ser nacido y criado en Bolivia. Si lo que sucede en la práctica, y ustedes han debido escuchar, hay esos cebús, creo que se llaman, que son expuestos en Santa Cruz y que por lo general se traen para reproducción al país. Entonces, el momento que cruza, y de ese cruce entre el cebú importado y el nacional, nace un becerro pequeñito. Ese becerro pequeñito ha nacido en Bolivia, es criado en Bolivia, y por lo tanto, cuando llegue a una edad adulta, se lo puede comercializar vivo, porque se entendería que efectivamente cumple con el criterio que estamos viendo de íntegramente producido. No sucedería lo mismo si tú traes al becerro pequeñito y lo haces crecer en el país, porque el requisito es que nazca. Hay un pequeño conflicto entre Perú y Ecuador. Ustedes saben que Ecuador tiene una producción de camarones, ¿no es cierto? Y esa producción de camarones lo que te permite, de alguna manera, es que el producto ecuatoriano es reconocido a nivel internacional por su calidad, por el tamaño del camarón y demás. Entonces, los peruanos lo que han hecho, y
disculpen si el ejemplo es muy rústico en la forma en que lo voy a explicar, pero también mi interés es que entiendan. Ustedes saben que los pececitos, al igual que los camarones, lo que hacen es desovar o dejar sus huevitos en el agua, ¿no es cierto? Y al dejar esos huevitos en el agua, que algunos dirán es caviar y me lo quiero comer, pero no va así, es el ejemplo. Después viene el macho, y el macho lo que hace es fecundarlos. Entonces, lo que hacen los ecuatorianos es importar los huevitos de los camarones. Y en su país, ya en laboratorio, ellos lo fecundan. Y se supone que después nacen los camarones. Ahora, ¿es originario o no es originario? Según el criterio que estamos viendo. ¿Qué dicen ustedes? Sería originario, licenciado, que están haciendo en su país. Claro, es un poco lo que dicen, ¿no? Con el tema del huevo o la gallina. Ahora, si traes huevo, ¿está vivo o no está vivo? Lo mismo con los huevitos de los peces, ¿no? Que se llaman alevines. Estos alevines que son, bueno, importados por el Perú. ¿Ya tienen vida o no tienen vida? El licenciado dice nacidos. Por eso, Es lo que... después se entendería que cuando son huevitos ya están vivos, o sea, ya han nacido. No, licenciado, no ha nacido todavía. Según los No. ecuatorianos, ya tienen vida, entonces ya son como si hubieran nacido. Pónganse a pensar en el caso de los huevos, lo que les decía, ¿no? Una gallina pone un huevo y de ese huevo nace un pollito. Ahora, ¿el huevo es nacido vivo o cuando el pollito rompe el cascarón recién está vivo? ¿Se entiende? En todo caso sería engendrado. Bueno. Puede ser como dice Eric, pero como ven, esa diferencia de criterio que podría existir es una diferencia de criterio que les ha llevado a un diferimiento entre Ecuador y Perú. Y justamente cada uno de ellos plantea y presenta su posición, indicando en el caso de los ecuatorianos que obviamente lo que están haciendo es llevar ya estos animalitos vivos al Perú y por lo tanto los camarones que salen, su origen debería ser ecuatoriano. Y los peruanos obviamente dicen todo lo contrario, ¿no? De que efectivamente en el momento que los fecundan es cuando empiezan a tener vida. Y por eso es que para los peruanos en ese momento recién tendría validez. El concepto de origen, Licenciado. obviamente, de los... Sí, Freddy, por favor. Bueno, ahí el concepto dice que tiene que nacer en ese país, ¿no? Porque es lo mismo, digamos, como si una pareja vivieran en Chile y se ha fecundado ahí el bebé, pero sin, claro, obviamente tiene vida, ¿no? Pero aún todavía no es chileno. Y luego, por nacimiento, yo creo que sería así. Sí, yo concuerdo un poco más con lo que dice Freddy, ¿no? Pero como ven, es bien difícil determinar cuando se llegan a ese tipo de, obviamente, intereses que son motivados justamente por la necesidad, en el caso del Perú, de tener camarones mucho más grandes, en el caso del Ecuador, defender justamente lo que ellos producen. Porque si intentan que los camarones pongan los huevitos, en el caso de Perú, el tamaño del camarón resultante no es el mismo. Entonces, por eso es que ellos agarran e importan del Perú, perdón, del Ecuador, y lo que quieren después es comercializarlo al mundo, como si fueran camarones peruanos, pero que en realidad para los ecuatorianos es ecuatoriano. Pero
Bueno, son ese tipo de problemas que se generan y discusiones que se dan por interpretación justamente de esta normativa, ¿no? Si ven el inciso D, nos dice productos obtenidos de animales vivos en este país. ¿Cuáles podrían ser los productos obtenidos de animales vivos? Leche, queso, mantequilla, no sepa. Embutidos. No, La carne. embutidos. La carne. ¿Quién hace el de la carne? ¿Jonathan? Sí. De acuerdo, pero pónganse a pensar, dice de animales vivos. Alguna vez cuando he dado esta clase me han dicho que podría ser la pierna de cerdo, por poner un ejemplo. Es decir, estarían mutilando al pobre cerdito porque tiene que seguir vivo. La lana. leche, Serían las mantequilla, crías. queso. Las crías. Lana. Perfecto, el ejemplo de la lana me parece excelente porque es del animal vivo. Estás trasquilando al animal y tienes la lana. Lo mismo la leche, ¿no es cierto? Y de la leche los derivados, porque de la leche, perdón, estás obteniendo la leche, que es el producto El obtenido abono. podría ser el abono. Entonces, como ven, hay diferentes variantes. Yo sé que a muchas personas el hecho de que haya, pues, los induce justamente a pensar que podrían ser los embutidos, pero no es así. No son los embutidos. Gracias, Ovidio. Obtener. Paola también creo que dijo que era la leche. Efectivamente estoy de acuerdo con eso. No sé si alguien más tiene alguna idea adicional. Creo que Natalia ha logrado que me desconecten. De acuerdo, entonces el inciso E nos dice productos de caza o de pesca practicados en ese país. Entonces, todo lo que es caza o pesca, que es practicado en el país, ingresa también como íntegramente producidos. En el inciso F nos dice productos de pesca marítima y otros productos extraídos del mar por embarcaciones de este país. Entonces, la pesca marítima también está vinculado, pero lo importante es que son extraídos estos productos por embarcaciones de este país. Ahora, ¿Bolivia tiene embarcaciones a nivel internacional? ¿Hay barcos que están en los diferentes océanos que sean bolivianos? ¿Creen que sí? ¿Creen que no? No. Había uno, creo. Un buque, creo. Ovidio dice que sí. Eric dice que sí. ¿Qué opinan los demás, por favor? Aldo, ¿qué opina? Dice, creo que sí hay barcazas o barcos. De acuerdo, muchas gracias. Sí, Voy a hacer la prueba. de la opinión que sí. Sí, gracias. ¿Qué opina Yuli? Sí, creo que sí hay uno. Pero estaba con la bandera. Sí, es muy cierto. Nosotros tenemos una institución en el país que se denomina, y tal vez la conocen, el Registro Internacional Boliviano de Buques. No sé si han escuchado hablar de esta institución. Que es
Registro Internacional Boliviano de Buques, el famoso RIB. ¿Han escuchado de su existencia? Correcto, Rosalía, muchas gracias. Efectivamente, esta institución existe en el país y lo que hace es otorgar bandera boliviana a embarcaciones que están en la hidrovía o embarcaciones que también están en los diferentes océanos. Condiciones establecidas para que sus buques sean navegables y otras variables que están vinculadas, pero Bolivia sí puede otorgar bandera. Entonces, si nosotros otorgamos bandera, y fíjense lo que estaban viendo en el concepto, nos dice que son embarcaciones de ese país, y al ser embarcaciones bolivianas, se podría entender entonces que aquellos productos resultantes de la pesca marina, o marítima, como dice ahí, son productos, en ese caso, en el ejemplo de que sea bandera boliviana, de que efectivamente son bolivianos. El inciso G lo que nos dice son mercancías obtenidas a bordo de buques factorías de este país, otra vez por la bandera, solamente a partir de los productos indicados en el párrafo F anterior. Entonces el párrafo F anterior nos dice, y las puedo enlatar ahí mismo en mi buque factoría. Y una vez que los comercialice, van a ser considerados como íntegramente producidos y por tanto van a ser considerados como bolivianos. Si fuera el caso, obviamente, de que la bandera sea boliviana, ¿no? El inciso H nos dice productos extraídos del suelo o del subsuelo marino, situado fuera de aguas territoriales del país, siempre y cuando se tengan derechos exclusivos de explotación de este suelo o subsuelo. Ustedes saben que hay aguas territoriales que tienen los países que están vinculados con 50 leguas desde su costa hacia adelante, pero más allá hay aguas denominadas o conocidas como aguas territoriales. Entonces, esas aguas territoriales se entendería que los países han reclamado un derecho de explotación de una zona específica. Y ese derecho de explotación de una zona específica es lo que permite justamente obtener productos de la pesca marina. Y esos productos de la pesca marina van a ser considerados también como íntegramente producidos. ¿Dudas y comentarios? No habiendo dudas o comentarios, entonces, fíjense ustedes que con esto hemos visto básicamente lo que son los productos íntegramente producidos. Nos quedan todavía dos incisos y nos dice que están relacionados con los desechos y desperdicios. Fíjense, los desechos y desperdicios nos dice que específicamente son aquellos que provienen de operaciones de transformación o de perfeccionamiento. Ya hemos revisado el concepto, ¿se acuerdan? De transformación, perfeccionamiento. Y artículos fuera de uso que han sido recogidos en el país
y que se utilizan solamente para la recuperación de materias primas. Podría ser el caso de transformación o perfeccionamiento, si se acuerdan. Pero sí son artículos que son fuera de uso y que han sido recogidos en el país. Pero esta chatarra nosotros la estamos comercializando como país tal y cual es, sin ninguna modificación o transformación. Es decir, entonces ahí va la pregunta. ¿La chatarra podría calificar como originaria, como íntegramente producida? ¿Qué opinan ustedes? Obviamente que no, porque lo que nosotros estamos diciendo es que esos desechos o desperdicios los vamos a recoger en el país, pero tienen que ser resultado de un proceso, como dice ahí, de transformación o de perfeccionamiento. Es decir, en un ejemplo simple, cuando nosotros tenemos tablones de madera o tenemos puertas de madera, se supone que estos tablones o estas puertas tienen que ser cepillados, ¿no es cierto? Y al ser cepillados, lo que están arrojando, lo que están eliminando en ese proceso es el acerrín, como dice ahí, para la recuperación de materias primas. Entonces, estamos recuperando el acerrín y ese acerrín después lo podemos reutilizar. Por más que la madera haya sido importada del Brasil, por poner un ejemplo, y con esa madera importada del Brasil lo que estamos haciendo es cepillarla para poder obtener una puerta, ese acerrín que se ha generado es justamente para recuperación de materia prima. Y eso es lo que vamos a poder reutilizar y va a ser considerado como íntegramente producido. ¿Se entiende? Licenciado, una pregunta. Valor agregado. Entonces, el último inciso nos dice que aquellas mercancías. Sí, por favor, adelante. Aló, ¿me escucha? Ah, sí. En este caso, licenciado, en este... Creo que era Freddy, ¿o quién era? Sí, licenciado. ¿Me escucha? Sí, adelante, Freddy. Te escucho. Fuerte y claro. Necesariamente una exportación tiene que tener una certificación de origen, licenciado. Por ejemplo, las chatarras que exportan a Perú, por ejemplo, ¿necesariamente tiene que tener también un certificado de origen o no necesariamente, licenciado? No es necesario. Si la mercancía, no hablemos de chatarra, si la mercancía califica como originaria, en ese caso, sí requieres de un certificado de origen para beneficiar. Pero si la mercancía no califica como originaria o no te interesa, disculpen el término, acogerte a una desgravación arancelaria, entonces la puedes exportar sin necesidad de que cumpla el origen de esa mercancía. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de la OMC les decía hay mercancías que están enmarcadas en lo que es el acuerdo y hay mercancías que no cumplen con el origen? Para esas mercancías que no cumplen con el origen porque no están enmarcadas en el acuerdo, no necesitas un certificado de origen. Y ningún país te va a exigir porque no es un documento obligatorio en su presentación. Es un documento que si tú quieres acogerte a una desgravación arancelaria, lo presentas. ¿Se entendió, Freddy? Sí, licenciado, muchas gracias. Pero también el país de Dubái, por ejemplo, licenciado, están exportando, por ejemplo, en este instante, habas de Bolivia.
Y bueno, Dubái yo creo que no está también en los acuerdos, ¿no? Entre Bolivia y Dubái, digamos, pero al exportar, al salir de, digamos, las fronteras, te piden una certificación, un certificado de origen del producto. Es un requisito que tiene que adjuntar en la documentación. Si el país de destino requiere un certificado de origen porque tiene que hacer un control, ¿se acuerdan que hablábamos un poco que era justamente para aplicar cierto tipo de medidas para mercancías similares? Entonces sí te va a pedir un certificado de origen, en el sentido de que podría ser que algún otro país le esté exportando también a Dubái y Dubái le está aplicando cierto tipo de medida a ese país. Entonces, como nuestra mercancía es similar, sí te van a la misma norma que te permite, tendrían que exigirte el certificado de origen para fines de control estadístico. Entonces, lo que ellos van a hacer es verificar cuánto ingresa proveniente de Bolivia amparados en un certificado de origen. Entonces, va a depender también mucho de las condiciones que establezca el país de destino, que no es obligatorio, pero que le permite la normativa adoptar este tipo de exigencias cuando el país así lo requiere, simplemente con fines de control. Gracias, licenciado. Con mucho gusto. Y el otro tema en ese fines de control podría ser que les interese que el producto boliviano es ecológico comparado con importación de un producto similar de cualquier otro país. Entonces, habría que revisar de manera particular qué dice la normativa de Dubái para que te exija justamente la presentación de un certificado de origen. Pero no puede ir más allá de lo que les estoy comentando, ¿no? De acuerdo. Siguiendo con estas reglas de origen, nos dice que cuando dos o más países han intervenido en la producción de una mercancía, el origen de la mercancía debería ser determinado de acuerdo con el criterio de transformación sustancial. Nuevamente volvemos a este criterio de la transformación sustancial, si se acuerdan. El ejemplo del celular es un ejemplo clásico. Más de 2 países han participado, pero ¿quién está dando esa transformación sustancial a la mercancía? ¿Quién lo está convirtiendo en el bien final, dándole su carácter esencial? Es aquel país en el cual se va a definir o se va a determinar efectivamente cuál es el país del cual se va a reconocer la mercancía como originaria. Otro ejemplo es el caso de la fabricación de vehículos en el Brasil o en Argentina. ¿Se acuerdan que les decía? Bolivia le vende pastillas de freno, le vende discos de embrague, traen los motores de otro lado, pueden ensamblar el vehículo, armar el chasis en Brasil, y al final, el producto final, que va a ser el vehículo, y llámese marca Volkswagen, por poner un ejemplo, va a ser reconocido como originario del Brasil, porque ahí se les está dando, o ahí se le está dando la transformación sustancial de la mercancía. Y nos dice además que para la aplicación de este criterio de transformación sustancial, se debe emplear la Convención Internacional sobre el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, es decir, el sistema armonizado o el arancel. Y para eso también es importante conocer que hay un criterio que se define como un criterio de salto de partida. Es decir, cuando tú clasificas una mercancía final para comercializarlo en una partida arancelaria distinta a la de tus insumos, entonces le estás dando esta transformación sustancial a la mercancía, porque se está generando un salto de partida en la mercancía. Como ustedes saben, la tela se clasifica en una partida totalmente diferente, como el ejemplo típico que estamos manejando. Se clasifica en una partida totalmente diferente de lo que sería la camisa que se está comercializando posteriormente. Entonces, ese es el criterio vinculado con la transformación sustancial y vinculado con la partida arancelaria de la mercancía. Además nos dice que cuando utilice este criterio de transformación sustancial y lo haga mediante el porcentaje ad valorem, los valores a tomar en consideración deberían ser los siguientes. ¿Qué estoy haciendo? Estoy transformando una mercancía de manera sustancial. Me acuerdo que alguien preguntó en alguna de las clases anteriores sobre este aspecto muy particular y teníamos que ver cuál es el porcentaje respecto al valor final de la mercancía. Y eso era, y nos decía
Si se fijan más abajo, que para los materiales importados, su valor aduanero en importación, o en el caso de los materiales de origen indeterminado, el primer precio del territorio donde se llevó a cabo la fabricación. ¿De acuerdo? Para confeccionar mi camisa, otra vez en el ejemplo. Lo que tengo para la confección de esta camisa sería que estoy utilizando materiales importados. Esos materiales importados son aquellos que, para tomar en cuenta respecto al valor final de la mercancía, voy a tomar su valor en el momento de la importación. Ustedes pueden hacer una diferenciación mucho más sencilla, valor CIF y valor FOB. ¿Qué valor utilizo cuando realizo una importación? ¿El CIF o el FOB? Menos Freddy. ¿El FOB? Valor FOB. Depende de la conveniencia del importador. Es valor CIF, licenciado, para temas de liquidación de tributos y base imponible. Muchas gracias. Es el que nosotros utilizamos para la liquidación de tributos y para la determinación de la base imponible. Entonces, en el caso de Bolivia, para temas de importación, el valor de los materiales, como dice ahí en la segunda parte, van a ser considerados con el valor CIF. Ahora, para el caso de la exportación desde Bolivia, ¿cuál considero? ¿Qué valor? El valor FOB. Valor FOB. Gracias, Betzeler. Gracias, Eric. Gracias, Julia. Efectivamente es el valor FOB el que nos interesa, ¿no es cierto? Entonces, si se fijan en esto, con el criterio de transformación sustancial mediante la regla del porcentaje sobre el valor de la mercancía, entonces voy a tomar en cuenta que mi mercancía que va a ser exportada, lo voy a tomar en términos de valor FOB, y los materiales importados, como dice ahí, los voy a tomar en términos del valor CIF, tal como nos está indicando justamente esta regla, ¿no es cierto? Entonces, los materiales importados, el valor aduanero en importación, es decir, el valor CIF, pasa si no conozco el origen de estos materiales, porque los he comprado en el mercado local. Un ejemplo claro podría ser que he comprado metros de tela para fabricar o confeccionar mis camisas, y estos metros de tela que los he comprado en el mercado local, desconozco a qué precio los han importado. Entonces, lo que tengo que hacer, como esto, es identificar el primer precio verificable que se llevó a cabo la fabricación. Es decir, tendré que identificar mercancías similares para determinar el valor de los materiales importados. Eso es lo que me está diciendo esta regla. Veamos esta regla más, que nos dice que cuando se exprese el criterio de transformación sustancial mediante la regla del porcentaje ad valorem, otra vez está repitiendo lo que teníamos en la anterior diapositiva, por si acaso, nos dice que para las mercancías resultantes, el precio de fábrica o el precio de exportación, conforme a las disposiciones de la legislación nacional. Entonces, complementando, si quieren, lo que estábamos hablando, efectivamente la regla nos dice que lo que nos interesa es el valor FOB, cuando tome el criterio de transformación sustancial y cuando lo determine con un porcentaje de la mercancía. ¿Para qué nos sirve esto? Es decir, en fábrica... Otra vez. De aquí entonces. Mira. Marta. Gracias. El precio en fábrica lo voy a determinar, o el precio de exportación lo voy a determinar en el país, y para eso tengo que saber cuánto en valores porcentuales
he utilizado de los materiales importados. Por poner otra vez un ejemplo, voy a fabricar una camisa, o como decía en la anterior clase una persona, voy a fabricar un pantalón, y se supone que he importado los materiales. Si mi precio final de comercialización del pantalón, por poner un ejemplo, es 100 bolivianos, y el valor de los materiales que he importado, en particular la tela, es de 50 bolivianos, se entendería que el 50% del valor de mi confección o de mi producción es importado. Entonces, tengo que ver si ese porcentaje es suficiente para que la mercancía pueda cumplir como originaria. Y ese es el criterio que se va a determinar en función a lo que dice el acuerdo, porque en cada uno de los acuerdos se establece un porcentaje de cuántos insumos importados puedo utilizar para que mi mercancía, pese a ello, continúe siendo originaria. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Se entiende? Dice, una consulta. En el caso de papel reciclado, por ejemplo, que en Bolivia se utilice un papel brasilero y para el reciclaje, si queremos exportar, ¿sería transformación sustancial o cuál sería el caso? Lo que pasa es que el papel, cuando lo reciclas, no lo estás transformando, no le estás dando ningún valor adicional. Lo único que estás haciendo es recolectar. Y del papel que recolectas es bien difícil que puedas determinar el origen, porque ¿cómo podrías saber que el papel que estás recolectando para reciclarlo solamente o exclusivamente es del Brasil? Entonces, si solo lo vas a reciclar para exportar, no es originario. Si lo reciclas y le aplicas una transformación adicional, por poner un ejemplo, del papel que has reciclado lo has convertido en papel higiénico, por poner un ejemplo, entonces has utilizado y has transformado esa materia prima en un bien final y por lo tanto tiene una transformación sustancial y lo puedes comercializar como boliviano. En ese caso aplica. Ok, gracias. Con gusto. Jonathan. En este caso sería, licenciado, el valor agregado que se podría exportar. En el ejemplo del papel. Sí. El papel reciclado. Claro, si tú lo has transformado, obviamente lo has convertido en una nueva mercancía, le has dado un nuevo carácter esencial a ese material. Y en ese caso, obviamente estás generando una nueva mercancía y por lo tanto lo has transformado. Y esa transformación sustancial le da el nuevo carácter esencial a la mercancía y lo puedes exportar. Pero si utilizas, como decía el concepto, si se acuerdan, solamente para recuperación de la materia prima y lo quieres comercializar, se supone que tendrías que demostrar que efectivamente ha sido solamente para recuperación de materia prima. Pero ese papel que estás recuperando no ha sufrido ningún procedimiento de transformación o fabricación dentro del territorio nacional. Por eso es que no estaría cumpliendo la regla. Solamente si hubiera sido resultado de un proceso de transformación o elaboración, recién en ese caso cumpliría la regla. Por lo tanto, solamente en ese caso sería considerado como originario. Pero si lo que tú haces es recuperar el papel simplemente para acopiar y después exportarlo, no cumple y no sería originario. Dick, una pregunta. Entonces, ¿se podría hacer eso con la ropa usada? O sea, acopiar, transformarla, no sé, en frazadas y exportar y considerarlas como originarias. Lo que se ha intentado hacer en algún momento es lo que tú dices. La aduana lo que ha hecho ha sido incautar ropa usada. Y había un empresario que lo que quería hacer era justamente fabricar frazadas. Es decir, pensaban cortar toda esa tela, y al cortar toda esa tela lo que iban a hacer era, aparte de cortarla, era un proceso en el cual iban a deshacerla hasta desmenuzarla y con eso fabricar frazadas. Pero no había una normativa
que permita que la ropa usada sea reconocida como originaria y que sea reconocida también como que un proceso de transformación o fabricación se había generado en el país, porque la ropa usada la has importado ya como ropa usada. Entonces, ese era el principal problema y encontraron que normativamente no se podía. Y ese empresario se quedó con las ganas de reutilizar esa ropa usada y convertirla en frazadas. Y lamentablemente lo que se tuvo que hacer fue desechar esa ropa usada porque no se la pudo transformar. Entonces no se pudo cumplir con la regla. Si hubiera existido alguna normativa nacional que hubiera permitido la importación de esa ropa usada, porque en realidad lo que era ropa que había sido incautada, si hubiera existido normativa que respalde, tal vez sí se hubiera podido reconocer el origen. Pero también habría que tener cuidado del país al cual se va a exportar para ver si ese país te acepta bajo esas condiciones el proceso que habías aplicado, ¿no? Porque era un proceso de transformación, le estabas dando un nuevo carácter esencial a esa mercancía, pero no había normativa que respalde el uso o la utilización como insumo de la ropa usada. Gracias. Un gusto, Bestseller. Bueno, no existiendo más comentarios, 5 minutos. Listen. Usando el ejemplo de la ropa usada, como usted decía, por ejemplo, acá en la aduana es el menaje, ¿no? Y digamos, lanza una subasta, se gana la subasta y ponemos el ejemplo para hacer la transformación a edredones, como usted decía. En ese caso, ¿sí se puede exportar o tampoco no? Lo que pasa es que habría que ver, porque efectivamente lo que estás haciendo, ya me acuerdo del término, es picar la ropa usada. Exacto. Al picar la ropa usada, lo que estás haciendo es darle un nuevo carácter esencial. Ahora habría que ver si el otro país al cual vas a exportar está de acuerdo con que efectivamente como materiales o insumos se debe utilizar la ropa usada. Eso es lo que habría que verificar en la regla. Pero como digo, es necesario revisar legal, porque en el caso de Bolivia sí te podrían emitir el certificado de origen, pero eso habría que constatar con el país de destino, ¿no? Alexander. Sí tengo una consulta. Gracias, en el tema de la ropa usada, por ejemplo, el tema de los comisos, si no me equivoco, ingresaban a destrucción, no entraban en tema de subastas. Sí, o sí, es destrucción. Sí. En realidad no entra destrucción. Lo que pasa es de que esa ropa, digamos, que ha sido incautada, realmente tiene que ser picada para ser subastada después. No es subasta ecológica. Exacto. Sí, es cierto lo que dicen, ¿no? Que efectivamente o ha llegado a ser incautada por la aduana. Efectivamente lo que tiene que ser es destruida, picada, o en algunos casos donada, como dicen en los orfanatos. Creo que esa figura ya no está vigente, ¿no es cierto? Sino más bien tendría que ser destruida y picada. Es exactamente lo que debería suceder. Pero insisto en ese aspecto, ¿no? De que es necesario consensuar la norma con el país de destino al cual se pretendería comercializar ese tipo de mercancía. ¿Algún comentario más que tengan, por favor? De acuerdo, no existiendo más comentarios, simplemente agradecerles por la clase de hoy y nos vemos el día miércoles. Muchas gracias. Gracias, Lisen. Muchas gracias, buenas noches.
Gracias, Lisa.